parte de lo que hemos estado hablando, compartiendo, es la oración básica en nuestra vida espiritual, y creo que eso es lo más importante para cada uno de nosotros, el poder confiar en la palabra, creer en la palabra y declararla. Esto, la Biblia nos muestra muchísimos pasajes donde estos personajes estuvieron declarando la palabra y venía un resultado, venía una bendición. Y creo que dentro de nuestro éxito en la vida espiritual, en nuestra vida cristiana, definitivamente es la oración. La oración, ya lo he visto y lo he compartido con ustedes, varones, de que las mujeres están todos los días desde tempranito orando y declarando, ayunando. Y creo que la mujer es más comprometida que nosotros como varones en cuestión de la oración, en cuestión de poder tener un tiempo con el Señor. No sé si los que están aquí presentes tengan esa iniciativa. No quiero generalizar, ¿verdad? Pero que realmente como hombres tengamos ese ejemplo de las chicas y que podamos aprender que la oración es básica, la oración es tan importante y que siempre va a haber frutos de nuestra oración. En mi caso, con mi familia, mi esposa, mis hijos, hemos aprendido caminar, que sin la oración no somos nada. Necesitamos orar, necesitamos creer y necesitamos esperar. Y vemos la bendición, vemos el fruto, vemos realmente cada vez que oramos y confiamos. Y yo he aprendido a tener un lema o una frase que le digo a mis hijos: espera hasta el último momento. Ya oraste, ya clamaste, ya le pediste a Dios, ahora espera hasta el último momento y veremos la gloria de Dios. Y eso ha funcionado en nuestra familia de una manera tan especial, en la congregación. Hemos visto la mano de Dios. Y bueno, yo quiero compartirte algo acerca de esto, ¿no? Los frutos de la oración, que muchas de las veces podemos nosotros estar en una congregación, podemos leer la Biblia, podemos estar en estudios bíblicos, en infinidad de cosas, pero lo que importa mucho en nuestra vida es la oración. La oración siempre va a traer esa paz, esa bendición, ese crecimiento en nuestra vida espiritual, porque mire, la Biblia nos describe maravillas que resultan de una oración constante, y sin duda podemos verlos a través de nuestras propias oraciones. El testimonio que nosotros podemos dar acerca de la oración, acerca de la contestación de Dios, es increíble. Y quiero compartirle algunos versículos de la palabra que nos va a enseñar qué importante es orar, y que sí es bueno, porque muchas de las veces el cristiano se acostumbra a orar solamente en la iglesia, se acostumbra a orar nada más cuando hay una necesidad en casa, o hay un evento, un congreso, y el orador los invita a orar y están orando, o si va a haber alguna campaña evangelística y el pastor invita a los hermanos y las hermanas: vamos a orar, vamos a estar orando por esto, y se comprometen a orar. Pero no es una oración constante, no es una oración de todo el tiempo con el Señor. Ahora, el fruto de la oración siempre va a venir cuando las cosas que nosotros pedimos, cuando las cosas que nosotros necesitamos están dentro de la voluntad de Dios. Y mire, quiero iniciar con esta cita bíblica, pero antes que me acompañe usted a Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, del verso 12 al verso 14. Y vamos a ver aquí cómo la palabra de Dios nos va a llevar a algo tan increíble y tan importante, donde podemos entender realmente que la oración tiene poder y la oración nos va a dar frutos. Ay, perdónenme que todavía ando un poquito malo de mi garganta. Ya lo tiene ahí en su Biblia, Josué capítulo 10, versos 12
al 14. Fíjese lo que dice. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y mire este ejemplo tan poderoso, este ejemplo tan especial. Podemos ver que la oración es tan poderosa. Imagínense, para que el sol se detenga y que la luna se pare. Y vemos que esto es tan importante porque podemos ver que la oración siempre va a ser contestada de parte del Señor. Amén. Entonces, la oración es poderosa, es tan importante. La oración es muy, muy especial para nosotros. Entonces, podemos ver que la oración en nuestra vida es tan poderosa. Y yo me pregunto si Josué pudo orar y pudo declarar la palabra para que el sol se detuviera y la luna. Entonces, la oración tiene poder. La oración es tan importante porque cuando Josué oró para destruir a los enemigos de Israel, el sol se detuvo hasta que sus ejércitos derrotaron a sus enemigos por completo. Y creo que la oración en nuestra vida, en todos los sentidos, en todas nuestras áreas, va a traer esos frutos y va a haber un resultado de parte de Dios. Podemos ver también en Santiago capítulo 5, fíjese muy bien, Santiago capítulo 5, donde vemos otra oración tan poderosa, donde podemos ver cómo el Señor responde a la oración. Y en el capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios, fíjese muy bien: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Era un hombre como tú y como yo, un hombre, dice aquí, con pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto es increíble, esto es poderoso, porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Yo no sé qué necesidad tengas en este día, varón, y las pastoras que nos están acompañando en esta reunión, pero siempre hay necesidades en nuestra vida, siempre hay situaciones y de todo tipo. Pueden ser financieras, pueden ser de trabajo, pueden ser familiares, pueden ser personales, pero cuando oramos fervientemente, cuando creemos que el Señor va a contestar a nuestra oración, viene un fruto, viene un resultado. Y esto lo tenemos que poner en práctica todos los días, todos los días. La oración es sin cesar, la oración es constante, y esto ayuda muchísimo para que nuestra vida tenga un crecimiento espiritual, una riqueza espiritual y sobre todo un conocimiento de la verdad, un acercamiento más a nuestro Señor, una intimidad con el Padre. O sea, hay tantas cosas que pueden surgir en nuestra vida. Podemos ser de testimonio para las personas. Podemos orar por aquel que está enfermo y vemos el resultado de Dios. Podemos orar por aquella persona que tiene una necesidad en su familia o con sus hijos, y cuando nosotros oramos fervientemente, creemos que el Señor va a traer una respuesta. Y bueno, pues vemos también en la Escritura que cuando hablamos de orar, ¿sí?, Él puede hacer las cosas. Cuando hablamos de orar, Él hace que todas las cosas sean posibles.
Él siempre nos va a respaldar. Él responde antes de que le llamemos. Él sabe las necesidades, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y creo que al momento de poner en práctica la palabra de Dios, porque acuérdate que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y si la palabra de Dios está en nuestro corazón, esa palabra sale con poder, sale con autoridad. Por eso, estos dos citas bíblicas que acabamos de leer es tan poderoso, porque vemos que Josué oró para destruir a los enemigos y vemos también cómo Elías oró y dejó de llover. Una oración ferviente nos va a ayudar a traer respuesta a nuestra necesidad. Pero también vemos una historia en el libro de Isaías, en el capítulo 37, cuando el rey Ezequías oró algo tan poderoso. Mire, trajo a muerte a 185,000 soldados enemigos. A Ezequías le fue dicho aquí, por no menos, que el Espíritu Santo que no se jactara, por la hermosura ni el fervor de su oración, conseguiría la victoria. Porque Dios le dijo que él libraría la ciudad, no por el amor a Ezequías, sino por el amor a David, es decir, por el amor al Mesías. Y la frase, yo ampararé esta ciudad, literalmente significa, yo me cubriré sobre esta ciudad como un ave que cubre sus polluelos con sus alas. Isaías 37 nos da una historia también tan poderosa de la oración. Y esta oración que vemos aquí en Isaías, se los voy a leer en el capítulo 37, en el verso 35. Quizá ya la has leído, ya has estudiado, pero fíjate lo que dice: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el verso 36, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Una oración poderosa, una oración que siempre va a traer el fruto a nuestra vida, la respuesta a nuestra necesidad, porque el Señor siempre va a pelear nuestra batalla. La oración. Jesús mencionó, fíjate muy bien, que las maravillas que él hacía se originaban a través de la oración. Y yo recuerdo cuando los discípulos le dijeron del endemoniado que podían hacer, y Jesús les dijo: con ayuno y oración, ayuno y oración. Y la oración es tan poderosa en nuestra vida. Así es de que si tú en este momento, varón, si tú en este momento, mujer, que estás ahorita acompañándonos y hay una necesidad, puede ser una necesidad personal, una necesidad en tu congregación, en tu casa, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu negocio, cualquier cosa, si nosotros creemos en la verdad, el Señor va a responder. Y todo lo que digas será hecho. Y lo que pidas en mi nombre será hecho. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar la respuesta y nos va a traer la bendición a nuestra vida. Creo que estas historias que hemos leído o estas verdades que leemos a través de la palabra, vimos un fruto, vimos un resultado. Y creo que al momento de declarar nosotros con nuestra boca la palabra de verdad, al momento de orar fervientemente, al momento de clamarle a Dios por la necesidad que estamos pasando, Dios va a responder y va a traer esa bendición a nuestra vida. Yo no sé si en este momento tú tengas una necesidad. Me gustaría escucharlos, me gustaría saber si hay una necesidad. Mira, a veces cree uno que para tener una necesidad es estar pues definitivamente pobre o definitivamente ya en nuestro matrimonio al borde del divorcio. No. Una necesidad puede ser tan pequeña como tan grande, pero podemos orar, podemos creer, podemos clamar a Dios
y veremos el fruto de nuestra oración. Así de que no sé si por ahí Moisés, Ricardo, Isaac o alguien de los que está por ahí tiene una necesidad que nos quiere compartir y que podamos orar, que podamos creer en la palabra, así como estos hombres oraron y el Señor les respondió, así nosotros podemos orar y el Señor nos va a responder.